Antes de comenzar mi exposición, quiero agradecer a los organizadores de este seminario virtual, es decir, a Andrés Eichmann Early y Tatiana Alvarado Teodorica, por la posibilidad de participar y esperando que esto sea el inicio de una amistad. Hoy voy a hacer un repaso sobre algunas catástrofes y calamidades descritas en la literatura griega. En escritos anteriores hemos afirmado que Sófocles coloca en el centro de su universo al ser humano como tal y lo presenta con todos sus vínculos. De este modo, el hombre experimenta la sensación del vértigo para caer indefectiblemente en un estado de angustia, dado que las circunstancias lo superan y no domina ninguna arista de la coyuntura precipitada. Cuando ese personaje trágico comprende lo que le ha pasado, su suerte cambia definitivamente. En esta instancia de ruptura del statu quo, estamos ante la peripecia y la catástrofe en términos de la poética de Aristóteles, momento a partir del cual sobreviene la preocupación y la angustia. En las obras trágicas, la catástrofe se desploma sobre los hombros del héroe en cuestión una vez que los dioses han cumplido perfectivamente su cometido y el hombre se queda solo, el hombre desnudo en su vulnerabilidad y en su condición. Esa crisis le ha permitido conocerse, reconocerse más allá de las diversas napas inestables y escurridizas de las apariencias. En esta presentación, a partir de los conceptos referidos anteriormente, definiremos el sentido de catástrofe con una mirada de alcance más social. En nuestros últimos artículos y libros, como en Expresiones de violencia en la literatura de Grecia en nuestros días, enfocamos el estudio de prácticas violentas desde el punto de vista de las catástrofes y de las calamidades. Una catástrofe revela un hecho puntual y alude a situaciones extremas como la guerra, por mencionar la más cruenta. Marzano, en 2011, en Diccionaire de la Violence, define el concepto de catástrofe como una destrucción de diversa naturaleza, por ejemplo, como anomia, desvíos, delincuencia, crimen, agresividad, desorden, discriminación, suicidio, exclusión, tiranía, genocidio, totalitarismos, entre muchas más. Es interesante observar los cambios vehementes y los dramas personales en los encuentros bélicos. Yaniotis, en 2013, resume que los textos técnicos son desapasionados. No obstante, el interés de las emociones de los que asedian representa un modelo recurrente en el helenismo historiográfico. Pero aún en las explicaciones sosegadas y neutras de los especialistas, el paso de la esperanza a la desesperación, del temor a la alegría, brota generalmente súbito. Como afirma Ballot en su estudio acerca de la codicia en 1998, la violencia puede interpretarse como cierta fuerza disruptiva de un poder que sobrepasa sus límites. Esa discontinuidad se ve, por ejemplo, en la palabra améjanon, sin medios o recursos, imposible o inconcebible, que aparece en el discurso de apertura de Creón en Antígona de Sófocles, en el verso 175. Por ejemplo, el flamante gobernante identifica el centro del poder en su propio cuerpo, como en un modo del narcisismo. Esto se vuelve contradictorio si, en efecto, él resulta ser el responsable de la ejecución de las leyes, y tan luego después de haber asumido como el rey que protege a la comunidad. Desde su primera intervención en escena manifiesta una violación sistemática de la democracia. Eckstein, en 2009, comenta que hibris y ftonos, soberbia y envidia, afectan a los monarcas, porque ellos gobiernan sin dar las razones de por qué el ejercicio de su poder llega a ser ilimitado, exclusivo y sin control, impune e indigno. Esto corrompe necesariamente el carácter del que está provisoriamente en el gobierno y fatalmente golpea sin clemencia con emociones alocadas. Sí se asegura en 2009, por tanto, que un tirano llega a ser un insolente, de una personalidad errática, insaciable y volátil, y que sus sentimientos abarcan los extremos exagerados. Por eso probablemente los reclamos de los persas, según la tragedia de Esquilo, en el verso 808 al 822, consisten en que el mejor poder deviene el que está ocupado por muchos, no debe yacer en manos de uno solo. Asimismo, Eurípides en Suplicantes, versos 403 al 462, plantea un debate entre Teseo y el mensajero sobre las dos formas de gobierno que distinguen Atenas de Esparta y del resto de las ciudades.
La injusticia comporta una transgresión o bien una ofensa, una mala conducta o una conducta ilegal que contraviene la ley. Si observamos las condiciones de su realización y cumplimiento, podemos ver que es llevada a cabo deliberadamente por una persona floja o fallida en el plano moral, pero ese temperamento débil lo estima posible. He ahí la razón de por qué Ftonos representa una emoción de los mediocres, pero también de los exitosos. Estas complexiones suponen que actuando ofensivamente, ellos viven como seres superiores, según explica Aristóteles en Retórica 2.2.6. Por razones análogas, existen individuos ricos y jóvenes proclives a equivocarse, también en Retórica 1.12.2, y a llevar una conducta arrogante e infame que se resume en la palabra hibris. Las descripciones de ciudades sitiadas componen pequeños dramas en los que encontramos elementos esenciales de la tragedia: hibris, violencia como un signo de la excesiva autoconfianza o temeridad de los combatientes; phobos, el temor que los sitiados sufren en un grado visceral y superlativo, y ocurre asimismo un vuelco no menos importante, la peripecia, el cambio rápido del destino; finalmente Helios como la compasión del victorioso junto con la audiencia y los lectores. Al mismo tiempo surge en los relatos la oposición muchas veces exasperante entre las expectativas y el resultado junto con el impacto concreto, tangible, de este contraste de emociones. Queda claro que después de una catástrofe, la coyuntura sociohistórica y por ende personal cambia definitivamente. El desafío muestra lo inédito por definir y resolver en consecuencia. En forma sucinta, realizamos un repaso de ejemplos en la épica y la tragedia griega. En el canto 21 de la Ilíada, el símil que transcribo a continuación describe el incendio de una ciudad que acaso puede anticipar el propio final de Troya. En estos versos quedan plasmados las desmesura, la violencia y el avasallamiento. Digo la traducción. No obstante, Aquiles mataba tanto a los mismos troyanos como a los solípedos caballos. Como cuando el humo, yendo hacia el ancho cielo, se va de una ciudad incendiada, pues la ira de los dioses le sobrevino, el humo instala para todos penuria y para muchos arroja pesares. Así Aquiles estableció para los troyanos penuria y pesares. Una exagerada aliteración en consonantes explosivas se observa en los versos del símil. Los cuatro últimos finalizan con 5 auristos en capa, además del primer verso que contiene en el centro el verbo oleken, una variante de olimi, en imperfecto, que otorga una perspectiva temporal metanarrativa. Semejante insistencia auditiva sorda no ocurre en ningún otro fragmento del canto ni del resto de la Ilíada. Edwards, en 1990, repasa los procedimientos narrativos que describen el quehacer bélico. Por ejemplo, el hierro como metonimia para caracterizar la fuerza, menos, la mente o el temperamento, timos, y el corazón, Hétor, de muchos guerreros. También se describe el cielo que pende sobre los pretendientes desmedidos, en Odisea en el canto 15, en el 17, etc. Y la furia del fuego que incendia a las víctimas asesinadas en el funeral de Patroclo, en el canto 23. Muchas veces el cielo adquiere el aspecto del bronce. También se emplea el bronce como un epíteto recurrente del dios de la guerra Ares, y además el hierro mata el corazón de los hombres. Como de bronce, la voz potente e imponente de Aquiles resuena y aterroriza a los troyanos, en el canto 18, por ejemplo. Frecuentemente se describe una nube de soldados, por ejemplo en la Ilíada en el canto cuarto, como también en el 21, en varias oportunidades, y el 23. Y prosigue el símil de una nube tormentosa para sugerir que todavía la imagen está viva e indica que la idea de número y semejanza predominan. Ajax habla de Héctor como una nube de guerra que cubre todo. También una nube de pena cubre a Héctor y Aquiles en el canto 17 y 20 y 18 respectivamente, ante las noticias de la muerte de Patroclo. Y muchas veces una nube negra de muerte finaliza la vida de un hombre. Tampoco faltan la luz y el fuego, además de la tierra y el aire, que componen los elementos presocráticos y traen otras metáforas. La batalla llega a ser universal y los pilares del universo se conmueven ante la furia de Aquiles, por ejemplo en el canto 21, cuando el narrador épico describe la situación como inmersa en una nube. No hace más que confirmar, en este caso desde épocas tan remotas, lo que en el siglo XX afirma von Clausewitz
para definir la guerra como fricción, niebla y caos. Este relato hiperbólico de la lucha extrapola la actitud de Aquiles, mantenida hasta el canto 16 de reclusión. Héctor, en cambio, puede imaginar un mundo sin guerra y brinda seguridad a los seres queridos, a diferencia de Aquiles. Los motivos recurrentes que guían los pasos del troyano se basan en el parentesco, el cuidado y las pérdidas. La épica muestra las experiencias catastróficas del combate. En cambio, las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides exponen más decididamente las consecuencias. El dolor de una madre frente al sufrimiento de su hijo, por ejemplo, las hermanas madre de víctimas de violencia como las representan Antígona y Electra. Tecmesa sabe, por su parte, que sin Áyax será esclava de alguien perverso, como Hécuba amargada por el dolor de sus hijos muertos y abrumada por las hijas en las troyanas de Eurípides. Todas expresan una indignación profunda, sostenida, frente a la siniestra complicidad gubernamental. De este modo, el sufrimiento frente a la pérdida irreparable se agiganta, sus consecuencias se multiplican en el tejido social por la sensación de traición, como afirma Jay. Según este estudioso, las experiencias catastróficas de la guerra afectan el cuerpo, pero principalmente la psiquis de los combatientes. Por otro lado, una calamidad sobrevive más biográfica, a veces tan prolongada en el tiempo que se instala permanente como procrastinación y trae aparejada apatía. El conflicto calamitoso puede relacionarse incluso con una destrucción masiva o tratarse de un dolor comunitario o de fobias o de un pánico indescifrable. La violencia representa el más frecuente y obvio signo de este desastre y permanece ubicuito. El impacto emotivo que se aprecia en las obras de la primera etapa de la producción de Sófocles no se presenta de la misma forma en las piezas posteriores como Electra, Filoctetes y Edipo en Colono, obras de una calamidad exacerbada por la permanencia del sufrimiento a través del tiempo. La experiencia que ha sido traumática alguna vez se vuelve biográfica, define esencialmente los personajes. En ella los héroes aprenden a convivir con ese dolor. La acción se despliega infectiva, aunque no menos trágica. Por eso las tramas atemperan el impacto de la catástrofe, pero resultan más patéticas y por lo mismo los personajes no vociferan hasta la deformación del gesto. Menos exagerados, controlan en alguna medida la emotividad. En Antígona de Sófocles podemos ejemplificar las dos expresiones de violencia que nos ocupa, la catástrofe y la calamidad. En la Párodos, Sófocles describe líricamente estas oscilaciones, los atacantes feroces como águilas hambrientas hasta el instante previo a la destrucción total, después huyen abrumados en masa por el río una vez derrotados por los descendientes de Pélope, como también se percibe en el prólogo de Ayas con la enajenación radical del héroe, tan feroz y al mismo tiempo con la misma potencia tan vulnerado por la diosa. El Estácimo segundo de Antígona describe la calamidad como aquel daño persistente a través de las generaciones. También en Esquilo, en los 7 contra Tebas, tenemos la imagen de la nube que se ubica delante de un hombre y es todo un símbolo del hombre abatido y de la calamidad que persiste mucho tiempo hasta que la voluntad de los dioses la retira. Eso ocurre en el Estácimo segundo de los 7 contra Tebas, en los versos 2.26 a 2.29. Leo la traducción de los primeros versos del segundo Estácimo de Antígona de Sófocles. Felices aquellos para los que la vida transcurre sin el gusto de males, pues para quienes la casa fue sacudida por los dioses, ninguna clase de ruina los abandona, mientras repta lentamente contra la generalidad de la estirpe, del mismo modo como la ola del mar, cada vez que la oscuridad submarina se levanta por los contrarios vientos tracios, enrolla desde el fondo del mar la negra arena, y los acantilados, azotados por los vientos bajo su golpe, braman con gemidos. Fin de cita. El coro refracta y responde figuradamente las palabras de Himena en el prólogo, cuando la hija de Edipo comienza el raconto mítico de la casa de Layo, en los versos 50 a 68, especialmente con la insistencia en que ellas han quedado solas. El argumento señala con énfasis en que ambas hermanas son mujeres, no hombres, por lo tanto deben someterse y esperar tiempos mejores. La recurrencia en el número dual trasunta las disyuntivas que se abren en la obra. Primero los hermanos uno contra el otro, luego ellas mismas piensan en su propia muerte.
Continúa la pronunciada pasividad de Ismene y pide perdón a los daimones bajo tierra, en los versos 65 a 68. La última oración cierra el discurso a modo de una sentencia. Hacer cosas vanas no tiene ningún sentido. Mientras las coreutas cantan el estácimo segundo, los coreutas, Creonte permanece en escena como una amenaza en silencio. El coro medita sobre el desamparo de una casa y reflexiona sobre el poder del destino en general. Por la temática se opone al estácimo primero. Una ola sobre otra caen en la morada como las generaciones sobre las generaciones. Las hermanas constituyen la última esperanza de la familia. El tono es un esquileo, pues los ancianos entienden que los males de los padres llegan hasta la segunda y tercera generación. La primera palabra del canto es eudaimon, favorecido por los dioses y luego feliz. El enunciado parece irónico con respecto a lo siguiente, donde se habla del desastre como una devastación congénita. Ate, citada recurrentemente, interpretada como ruina o calamidad, recta como una víbora, y esto hace que el hombre no pueda vivir fuera de la obnubilación. Para los seres humanos no existe la liberación de las penurias, por el carácter falaz de las cosas cuando un dios engaña y conduce a la perdición. En la antistrofa alfa no aparece Ate, pero sí las eriñas, las divinidades de la perversidad. En medio de ambas irrupciones líricas, tanto el Apárodos como este Estácimo segundo, el Estácimo primero canta la capacidad de los seres humanos de emprender caminos todavía inexplorados y que requieren coraje, aunque pronto forman parte de los circuitos socioculturales que corresponden al dominio colectivo. Dice, muchas cosas hay pasmosas, pero nada es más pasmoso que el hombre, y esto, por el hombre, llega hacia el otro lado del mar gris, con el viento sur invernal, atravesando por debajo de la ola que rodea el fondo del mar. Versos 332 a 337. La imagen consiste en que el viento invernal tempestuoso abre un remolino en el mar, como un abismo en el cual se puede ver el fondo. No obstante, el hombre supera el vértigo y lo atraviesa. El Estácimo primero canta los espacios culturales que el ser humano se labra esforzadamente y expone los límites primigenios que el hombre vence cuando surca el mar, pero a continuación, en el Estácimo II, se presenta el reverso de lo anterior. El mar levanta sus arenas profundas para derribar al hombre y someterlo a las profundidades. Los ancianos de Tebas mencionan el mar que hace sucumbir los barcos. Las desgracias están representadas por las tempestades y aluden al presente y el pasado de la familia de los Laudácidas. Versos 582 a 592. La imagen tiene las características de los símiles homéricos, en tanto muestran la regularidad de la naturaleza implacable y a su vez un carácter esquileo que evidencia que las desgracias no fallan, no abandonan a las familias, persisten a lo largo de la historia de las generaciones, en este caso de los Laudácidas. El Estácimo segundo muestra la limitación que los dioses propagan en respuesta a las iniciativas humanas, que Isménes las interpreta por una cuestión genérica y los coreutas como el castigo metafísico. El mar se traga al hombre en la profundidad de sus entrañas. Toda una familia se ve sumergida y ahogada en pesares. Las arenas tapan todo. De este modo el mar, un signo de lo desconocido e inestable, muestra un carácter nuevo e insospechado. No solo no posee una superficie navegable, sino que muestra su lado oscuro y misterioso, justamente de la oscura profundidad. El Estácimo II muestra que no existe un hombre que conquiste el mar, pues aquel es sobrepasado por este. En las primeras estrofas se muestran las fuerzas irracionales de la naturaleza, representan la confusión humana. En el segundo par de estrofas, los ancianos cantan al poder de Zeus, tranquilo, luminoso y eminente, la fuerza eterna que alberga en sí misma el desorden. En el final, un atisbo de esperanza es posible para el hombre. La mención del pis, la esperanza, como políplanctos, en el verso 615, de mucho vagar, asimila la esperanza con un marino que atraviesa un mar desconocido, inexplorado. Comento un ejemplo más del teatro de Sófocles. En el Estácimo segundo del Edipo Rey, el coro expresa una reflexión lírica sobre la hibris, versos 602 a 617. Desde un punto de vista religioso, hibris, ya dijimos, implica extralimitación o soberbia, pero en este contexto y en casi todos se prefiere traducir como violencia o insolencia, según atestigua Liddell. Leo la cita o la traducción.
La violencia nutre al monarca. La violencia, si se harta de muchas cosas vacuas que no son ni oportunas ni convenientes, después de elevarse hacia la cornisa más encumbrada, rápidamente se lanza hacia el abismo de la fatalidad, donde no dispone de un pie firme. Insisto en que Hibris describe un concepto que generalmente se halla cercano a ate, una enajenación apasionada o una alucinación catastrófica, lo que denominamos calamidad o bien atrocidad. El coro describe metafóricamente la ansiedad enfermiza que produce el poder y por ende los corruptos de soberbia, violencia o arrogancia, aquellos que no pisan con aplomo ni seguridad en ninguna parte. Por último, el verso 877 pone énfasis en que quien alcanza la cima del acantilado muy pronto no encuentra otra alternativa que la caída abrupta y estruendosa. Bueno, a modo de conclusión, la tragedia griega permite observar, como en un friso, casos de obsesión, crueldad y la arrogancia del poder despótico. La herida, el trauma expresado en el llanto, muchas veces silencioso, deja oír un desafío, una impugnación a la rectitud del orden social. La Pardos muestra metafóricamente la vida cívica colapsada. La experiencia de una situación de catástrofe da lugar a una etapa reflexiva que se suscita con posterioridad. La población espera una nueva vida para la ciudad. La ironía en Antígona, por ejemplo, subyace en que nadie se hubiera imaginado el curso que en verdad tuvieron los acontecimientos y que costó la vida de los jóvenes hijos. El último Estásimo canta la locura dionisíaca y resulta una síntesis metafórica de la experiencia que ha padecido la ciudad de Tebas. Los desenfrenos de la monarquía consisten en sentimientos extremos que han quedado exhibidos en los personajes trágicos, especialmente en Creón, en Antígona, a quien la concupiscencia del poder lo ciega a tal punto que exhibe una formidable inhabilidad para tener en cuenta los anhelos de los jóvenes. Él mismo resulta víctima de su propia conducta obsesiva por lo unilateral de su enfoque. El funeral de su hijo mostraría un caso de estasis si se realizara en público, por el hecho de que el gobernante, su propio padre, ha llegado a ser el responsable de ese desastre. Por lo tanto, se efectúa puertas adentro, como luego también el de Eurídice. Otras anomalías se ven en el apetito sexual depredador que convierte al poderoso en un individuo capaz de violar mujeres, deshonrando a sus familias. Con un lenguaje figurado, el Estásimo IV de Antígona retrata estas aberraciones sociales y políticas y funciona como una constatación de lo manifestado en el Estásimo II. Efectivamente, los personajes gibrísticos se tornan ciegos frente a las experiencias cotidianas de los más desposeídos. El temperamento indiscriminado hacia los aduladores y la arrogancia inconmensurable forman una dupla recurrente en literatura. Bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestra lectura y espero haber sido clara en mi pensamiento.